Ahora vamos a ver la segunda parte de esta exposición que está relacionada directamente con cómo se extingue la obligación tributaria. Y acá vamos a ver que esta obligación, cuando la ley habla de extinción de la obligación tributaria, no solamente la obligación tributaria que tiene el contribuyente con el fisco, sino también prevé cómo el fisco extingue su obligación tributaria con el contribuyente por algunos motivos que vamos a ver seguidamente. Entonces, acá me pareció oportuno hacerles también un resumen de qué partes del Código Aduanero se aplican para la extinción de la obligación tributaria. Dije el Código Aduanero y estoy hablando de la Ley 22415, que están en las secciones 9 y 14. Entonces, primero tenemos cuando nace la obligación tributaria y la modalidad de liquidación, que son el artículo 635 a 639 para la importación y el 724 a 728 para la exportación. ¿Quiénes son los deudores y demás responsables de la obligación tributaria? Que acá no puse los artículos porque en realidad están diseminados por casi todo el Código Aduanero. Un ejemplo es el importador-exportador, otro ejemplo puede ser aquel que teniendo en su depósito la mercadería le faltare. En fin, la ley prevé distintos supuestos, que a medida que se profundiza esto van apareciendo. ¿Cómo se extingue? Que vamos a verlo seguidamente, está en el artículo 788 a 808. Y después vamos a ver las liquidaciones tributarias de imposición, que pueden ser de derechos de importación, derechos de exportación, tasas. Acá también está mucho más diseminado y es parte de ello ya la hemos visto. Y después tenemos la devolución de tributos. Esto, cuando dice devolución de tributos, es cuando el Estado devuelve tributos, que está entre los artículos 809 a 819. Y por último, quiero agregar cómo se maneja el afectado en su derecho de defensa frente al Estado normalmente. Vamos a empezar con entonces, ¿quiénes son los deudores y demás responsables de obligación tributaria? Si bien yo le dije que estaba diseminado por todo el Código Aduanero, el artículo 777 me dice: quien realizare un hecho grabado con tributos establecidos en la legislación aduanera es deudora de esto. Por eso decía que pueden darse muchos casos. Por ejemplo, una figura delictual, agrego a las anteriores, como es una figura delictual como es el contrabando, cualquier persona puede hacer un contrabando, y cualquier operador puede tener un contrabando. Entonces, si se determina imputable tal acto a una determinada persona de toda la cadena de importación y exportación, ese va a ser quien es el obligado de los tributos. En la próxima, bueno, acá tenemos cómo se extingue la obligación tributaria. Y la ley me da 5 casos. Cuando es el pago de lo debido, que acá vamos a aclarar por qué pone el pago de lo debido, porque puede haber algo que no se canceló originariamente y entonces la ley no le da por extinguir a la obligación tributaria. La compensación, que es cuando me permite la ley compensar unos impuestos con otros. La condonación, cuando se condonan determinados impuestos. La transacción en juicio, que también se puede dar. Hay un caso medio reciente con este tema en la jurisprudencia. Y la prescripción, que la prescripción está más bien atada a los plazos y a las interrupciones de la prescripción. Pero nos vamos a ocupar particularmente después de esta filmina, nos vamos a ocupar particularmente de la extinción de la obligación tributaria con el pago. Entonces, como vamos a tratar exclusivamente lo del pago, es muy importante recordar en la importación cuando se produce el hecho imponible y el momento imponible. El hecho imponible es el que genera obligación tributaria. Y el momento imponible es el que la ley dice que se produce el hecho imponible, entonces que es una ficción, pero a ese momento es donde se aplica la legislación vigente. Entonces en la importación no tenemos
para el hecho imponible los artículos 635 y 636, el momento imponible el 637 y 638, y en exportación tenemos el hecho imponible los artículos 724 y 725, y el momento imponible 726 a 727. Y comenzamos entonces con lo que es la modalidad de liquidación. O sea, el hecho imponible lo hemos visto, importación definitiva y exportación definitiva, respectivamente, y el momento imponible es el que la ley me dice cuándo se produjo el hecho imponible, y me dice, usted debe aplicar el régimen vigente a ese momento. Pero en el Código Aduanero hay dos artículos especiales, uno para importación y otro para exportación, que me dicen cómo debo conformar la base imponible sobre la cual voy a aplicar el tributo. ¿Por qué? Porque como aquí interviene moneda extranjera, porque todas las transacciones se hacen en moneda extranjera, y a los efectos de su unificación, las normas argentinas usan el dólar estadounidense, entonces ambos artículos se ocupan de decir que tanto el régimen tributario, o sea, el régimen tributario es el que me establece por ejemplo, una modalidad de aplicación del tributo. Puede ser que yo tenga alguna exención parcial, en función del origen, eso lo vimos antes, una alícuota reducida. Entonces ese va a ser el régimen tributario, o una prohibición o no, que acá no lo ponen, pero de hecho una mercadería que está prohibida no le puedo aplicar los tributos porque directamente no se va a poder importar. Todo lo que conforma el régimen tributario en determinado momento. La alícuota, que como les decía puede ser diferenciada, la base imponible, que puede tener algún tipo de alteración, la base imponible, y el tipo de cambio. ¿Para qué? Para convertir la moneda extranjera a moneda nacional. ¿Y cuál es? La que esté vigente de acuerdo a las fechas de los artículos anteriores que mencioné, 637 y 638. Después vamos a ver un ejemplo. Y en exportación, esto está en el artículo 728. Esto es fundamental, porque van a ver después que la aduana no está respetando este tipo de liquidación o de conversión para aquellas deudas tributarias que no fueron canceladas originariamente. Por eso hago mucho hincapié. Esto es lo que la ley 22415 dice que se debe usar: régimen tributario, alícuota, base imponible y tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? La relación dólar-pesos existente para convertir esa deuda supuesta o esa liquidación que la aduana hace para convertir la moneda extranjera a moneda nacional. ¿Qué tipo de cambio utiliza? Bueno, en época de estabilidad cambiaria, como fue durante la ley de convertibilidad, que durante 10 años estuvo 1 a 1, no nos preocupábamos demasiado por eso. Hoy esto es fundamental, con todas las variaciones de tipo de cambio que hemos tenido, digamos, en los últimos, para no entrar en aspectos políticos, en los últimos 5 o 6 años, hace que todo este tema de deudas supuestas o firmes que pueda haber con la aduana, el tipo de cambio es un verdadero problema, como después le voy a mostrar con un ejemplo. Esto es lo que dice la ley. Entonces, aquí están los artículos de la ley 22415 que explica cómo se deben hacer las liquidaciones tributarias de la ley. Entonces, ¿qué más puedo agregar? Que la modalidad de liquidación, me permito recordarles, que está dada por el valor en aduana cuando hablamos de importación, o valor imponible de la mercadería cuando hablamos en exportación, por la alícuota o arancel, la alícuota del arancel, y todo eso da el derecho de importación y exportación de la mercadería. Recordemos que hay una base imponible y una alícuota, que la alícuota con la cual voy a pagar un derecho de importación y un derecho de exportación. Y eso me va a dar entonces el resultado del derecho de importación o exportación de la mercadería.
El problema está en cómo se determina el valor en la aduana o el valor imponible. Y vuelvo a repetir, que el derecho de importación y exportación de la mercadería se multiplica por el tipo de cambio vigente a esas fechas, para convertir la obligación tributaria en moneda nacional de curso legal. Esto es lo que dice la ley y voy a volver a hacer hincapié sobre esto por lo que estamos teniendo diferencias en las liquidaciones con la aduana. Acá traje un ejemplo, muchos números, pero no es complejo, que lo primero que debemos precisar cuando tenemos que buscar el régimen tributario que se va a aplicar es su relación con distintas variantes que se pueden producir. Pero no es complejo. Yo le puse un ejemplo. Hay que buscar cuál es el arancel de importación aplicable en este cuadrito que está más abajo. Pero el secreto no está en el cuadrito que está más abajo, porque yo diría, bueno, ¿cuál alícuota aplico? Si busco por número voy a decir, y el Estado me va a aplicar la más alta, y yo quiero aplicar la más baja, pero no funciona así. Funciona de acuerdo a las circunstancias que se produce el hecho imponible. Y ahí, como esto lo vimos en la parte anterior del curso, lo vuelvo a repetir acá en forma de pregunta. Entonces digo que una mercadería originaria de España arriba al territorio aduanero, el TA, quiere decir territorio aduanero, el día 9 de octubre del 2017. Es el momento en que arriba, supongamos vino en buque, va a arribar el buque, es la entrada del medio transportador en el territorio aduanero, dice la ley. Arribó el 9 de octubre. El 15 de octubre, o sea, 6 días después, se oficializa la declaración aduanera de importación para consumo. Eso se llama en la ley el registro de la declaración aduanera. El otro momento imponible que da la ley. Y el 18 de octubre del 2017 se produce el libramiento. El libramiento es el despacho a plaza. Es cuando puedo llevarme la mercadería conmigo o a un depósito y puede estar esta en libre circulación o no, conforme haya sido una importación definitiva o no. Para que haya tributo tiene que haber importación definitiva. El tributo aparece cuando hay una importación definitiva. Entonces yo supuestamente me la puedo llevar cuando cumplí todos los pasos. Y la liberación de la aduana, es decir, bueno, tome, llévesela, se llama libramiento o despacho a plaza. Como la legislación aduanera, de acuerdo al código, tiene un altísimo grado de delegación al Poder Ejecutivo del cambio de alícuotas, entonces puse distintas situaciones que se pueden dar, aunque sean en fechas muy cercanas. Esto es uno de los grandes problemas que existe en la tributación aduanera, que no hay estabilidad en las alícuotas porque el Poder Ejecutivo tiene facultades, entre comillas, cuestionadas, muy cuestionadas, en cuanto a poder imponer los tributos y por ende cambiar las alícuotas. Y el problema radica en la incertidumbre jurídico-tributaria que esto crea. Pero vamos a ver qué dice la ley respecto a cómo se aplica ese cambio de alícuotas, cuál debo usar. Y de repaso, cuando en el segundo renglón pongo A externo común, quiere decir el arancel externo común. Esto es un poquito para que ustedes recuerden que el arancel externo común que puede existir está allí porque esto obedece a las negociaciones del Mercosur y si ustedes lo buscan, quizá no con estas alícuotas, lo van a encontrar, pero todavía no se aplica el arancel externo común. Y tengo puesto abajo el derecho de importación extrazona o de derecho de importación intrazona. El tercer renglón es derecho de importación extrazona y el cuarto renglón es derecho de importación intrazona. Si nos remitimos a lo que vimos anteriormente, el aplicar uno u otro depende del origen de la mercadería.
El derecho de importación extrazona se aplica para cuando la mercadería que vamos a importar es originaria de un país diferente al Mercosur. Y el derecho de importación intrazona se aplica cuando la mercadería es originaria del Mercosur. Dicho este contexto, nosotros tenemos que ubicarnos en un derecho de importación extrazona porque la mercadería es originaria de España. Bien, entonces eliminamos en el análisis el resto de los renglones y nos focalizamos en el derecho de importación extrazona, que me dice que para el 9 de octubre del 2017, cuando arribó el medio transportador, regía un derecho de importación extrazona del 14%, para el 15 de octubre del 2017, que se produce la oficialización de la declaración aduanera, ese arancel del 14 no es más, pasó al 18, y el otro que me dice que cuando se produce el despacho a plazo a libramiento, que es el verdadero acto de importación de la mercadería, está en el 20. ¿Cuál es el arancel de importación que se va a aplicar? Bueno, yo se los anticipo. Es el del 18. ¿Por qué? Porque si bien el verdadero acto tributario de la importación es el libramiento, porque se llama el despacho a plaza, si no es despacho a plaza no hay importación, la ley me dice que debo aplicar en el orden que va a aparecer el de la oficialización de la solicitud de importación. Eso es lo que se llama momento imponible, donde hay una ficción jurídica que la ley dice que se produce el hecho imponible, cuando realmente el verdadero hecho imponible se produjo el 18 de octubre. Entonces, la próxima filmina les está plasmado este análisis que yo les hice, que el origen de la mercadería es extra-Mercosur, porque de España, que el derecho de importación aplicable es el extrazona, el arancel externo común queda como un derecho teórico que aún no está vigente, y la alícuota es la vigente al registro de la declaración aduanera. Por eso vale decir que el 18% va a ser el derecho de importación aplicable. Supónganse que ustedes hicieron un cálculo que traen una mercadería, planifican traer una mercadería del exterior y tomaron en cuenta que regía el 14%, porque a lo mejor venía regiendo mucho tiempo. Lamentablemente la legislación no respeta la seguridad jurídica del elemento costo que ustedes tuvieron en cuenta, entonces van a tener que pagar una navegación mucho mayor y a lo mejor puede ser que no sean trasladables a los precios, porque por un tema de costo. Pero como estamos en un país hiperinflacionario, aunque no me guste decirlo, pero lamentablemente es así, entonces generalmente casi nunca hubo problemas con esto. Y yo creo que el Estado lo sabe. Entonces la inflación interna termina produciéndose, entre otros factores por esto, y convalidándose los precios justamente porque tenemos inflación. Pero no es bueno que esto suceda. En realidad tiene que cambiar la legislación, el Poder Ejecutivo no tener más la potestad tributaria que tiene y esto se maneje con alícuotas, al menos sería interesante, anuales, con la prerrogativa o la obligación que tiene el Congreso de la Nación de legislar sobre esto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Permiso. En este ejemplo, muchos números, pero que estén tranquilos, que lo vamos a desarrollar tranquilamente. Les vuelvo a reiterar mi pedido de atención. Este ejemplo es una liquidación de tributos de una importación definitiva. Y apunta a que ustedes vean cómo funciona la liquidación final aduanera, que es en pesos, y cómo se determinan las alícuotas de tributo, el resultado de la aplicación de alícuotas interiores de la importación definitiva, tanto del IVA, hizo percepción, la percepción de impuesto a la ganancia y la percepción de ingresos brutos. Entonces, vamos al ejemplo. Cuando yo hablo de valor en aduana, estoy hablando de la base imponible para la aplicación de los derechos de importación.
Recuérdense que en principio es el valor costo sobre flete de la mercadería importada en su primer punto de ingreso al territorio aduanero argentino. Y en este caso estamos con que el valor en aduana de la mercadería que me va a hacer la liquidación en la aduana, porque en realidad el sistema que opera hoy, en el 99% de los casos yo pongo los datos, por eso no hay que errarle los datos, y la aduana me hace la liquidación aduanera. Supuestamente haría esto. Yo tengo una mercadería que el valor en aduana está establecido en los $10.000 estadounidenses. Te van a ver los números donde dice solución, y en llamada van a ver las variantes que pueden darse de tipo cambio, la moneda. Vamos del orden de los primeros elementos de liquidación en adelante. El otro renglón que está, digamos que tiene la llamada 2, es el que me dice cuál es el derecho de importación aplicable, un 12% hipotético. Para saber si este es el derecho de importación aplicable, tienen que recordar lo que dije anteriormente, si es el arribo del medio transportador, el registro de la declaración aduanera o el libramiento. La opción que toma la aduana es el registro de la declaración aduanera, y ahí está vigente el 12%. Y me sigue haciendo la liquidación en dólares, que van a ser $1.200. Con esa suma de ambos, conformo la base imponible para el pago de los tributos interiores, tal como les había dicho en esta misma exposición que estoy haciendo, y que tengo la alícuota general del 21% para este tipo de mercadería. No defino la mercadería, pero es una mercadería que en el ejemplo está alcanzado con el 21%, una percepción de IVA que ahora vigente es el 20% sobre el base imponible, la percepción de impuesto a las ganancias es el 6% y la percepción de ingresos brutos el 3%. Todas esas liquidaciones las hace el sistema en moneda extranjera, en dólares. Con lo cual, el pago en aduana total, si suman tanto los derechos de importación como los pagos de IVA y ganancias e ingresos brutos, me va a dar que yo a la aduana le debo $6.800. Ahora, yo no le pago en dólares porque no tenemos más convertibilidad, hay que pagar en pesos, y entonces ahí es importante el tipo de cambio que voy a usar. ¿Y qué tipo de cambio tengo que usar? Dice la norma el tipo de cambio que esté vigente a la fecha en la cual se hace la oficialización de la declaración aduanera, de acuerdo al artículo 639 que les comenté antes. Si miran, este ejemplo está dado el 1 de marzo del 2019, y si no me equivoqué, el tipo de cambio vigente el 1 de marzo del 2019 era 42 pesos. Entonces, resulta ser que los $6.800 que tengo que pagar, no me los cobra la aduana en dólares, lo vuelvo a reiterar, sino que voy a tener que pagarlo en pesos. Quedaría el equivalente a 285.600 pesos, que debo tener en mi cuenta declarante la aduana, y deben estar disponibles antes que se produzca el registro de la declaración aduanera, porque si se hace el registro de la declaración aduanera y los fondos no son suficientes, aunque me falten 3 pesos, el sistema me va a rechazar mi pedido originario de hacer una importación de esa mercadería. Está supuestamente, ustedes no tienen derecho a réplica acá, pero supuestamente la liquidación está así bien liquidada. Si el tipo de cambio varía y es mayor, van a tener que pagar más pesos. Si es menor, van a tener que pagar menos pesos. Esto los importadores tienen mucha experiencia y no sé en qué manera, o sí sé de qué manera, pero pueden usarla o no, de cubrirse con un tipo de cambio más alto para la venta. En este otro caso hay una diferencia con el anterior porque estamos hablando de exportación.
Y en la exportación vimos en la parte anterior del curso que había una regla del tope. Esa regla del tope, yo traje la parte de cómo había quedado conformado ese ejemplo en ese momento, que esta regla del tope implica que yo tengo un límite para pagar, esto lo vimos antes. Pero aquí la variante está en lo siguiente, es que esto es y lo traje a colación porque esto sería una liquidación originaria que pagamos aquella vez, el 1 de noviembre del 2018, cuando en la parte anterior del curso, la parte anterior, les expliqué que esta era la liquidación resultante de las otras dos que adicionalmente existían. Por eso vuelvo a tomar eso. Entonces, en este caso particular, como es un derecho de exportación, me había dado que yo tenía que pagar 39.342 pesos de derecho de exportación, que es la resultante de los 1.092,86 al tipo de cambio 36. ¿Por qué digo esto? Porque les traigo a colación, para lo que vamos a ver después, dos ejemplos, uno en importación y otro en exportación. Vamos a usar esto mismo. Bueno, acá vamos a ver qué normas se aplican para la extinción de la obligación tributaria por pago, ¿no? Por el pago. Entonces tenemos, aquí dice la llamada A, que hay un pago originario y suplementario, que para ellos rigen el artículo 7, los artículos 788 a 793 del Código Banero. Quiero acá hacerles una distinción, pago originario y suplementario, una fundamental diferencia entre ambos. El pago originario es cuando en su momento, por ejemplo, cuando yo había hecho el pago de los derechos de importación para extinguir la obligación aduanera, es un pago total y no adeudo nada. El pago suplementario es cuando hay una parte que el Estado generalmente es el que determina esto, de que yo debo algo de aquel pago originario. Porque inclusive cuando el Código Banero habla de la extinción de la obligación tributaria, dice que la extinción de la obligación tributaria se da cuando se pagó lo debido. ¿Y ahí qué es lo debido? ¿Lo que yo dije o lo que dice la aduana? Bueno, y ahí entra una serie de controversias que vamos a ver después, pero por eso es importante saber que existe, la ley le permite a la aduana el pago suplementario, es decir, reclamar, que tampoco está definido cuántas veces puede reclamar, pero al menos una puede hacerlo, una diferencia sobre un tributo que yo pagué a lo mejor, bueno, no me voy a ir más allá de la prescripción, 5 años atrás. Esto genera un problema serísimo de falta de seguridad jurídica de quien pagó y creyó que extinguió su obligación tributaria y la facultad que el fisco tiene para reclamarme pagos hipotéticos anteriores. Hay algunos doctrinarios que discuten, voces doctrinarias que dicen que esto está bien, que la aduana tenga esa facultad de revisión, que es una facultad de revisión que viene de leyes muy antiguas. Lo que yo disiento, no digo que esté mal que si hay un pago menor a lo debido, aparezca, el Estado se tenga que cobrar la diferencia. Lo que yo cuestiono es la modalidad que tiene la aduana para hacer estas revisiones, que a veces son muy largas en el tiempo, y a veces a uno le aparecen cuando capaz que ni, por el lado de la seguridad del fisco ni está operando, con lo cual muchas veces de esa deuda supuesta que se tiene no se encuentra quién es el deudor o no lo puede materializar, y por otro lado pueden aparecer a quienes ya supuestamente extinguieron su obligación tributaria una deuda de mercaderías que ya no las tiene, ya se vendieron o ya
están totalmente amortizadas. ¿Por qué? Porque la aduana no tiene una suerte de verificación activa, es decir, que revisa actos hechos en sede aduanera con documentación existente en sede aduanera. No tiene la participación activa, por ejemplo, que tiene, a pesar de que antes tenía más, la Dirección General Impositiva, donde va a revisar documentación en la empresa, y estas diferencias se pueden detectar in situ y con mucha mayor antelación que en los términos de prescripción. Esa es, a mi criterio, una de las principales críticas que hago a esto, aunque tiene la norma legal que lo ampara. Entonces, ¿qué es? Para un pago original, porque ahí en el punto B puse para los pagos fuera de término, que rigen. Bien. En un pago originario hecho por el total, no hay ningún tipo de interés, porque se pagó la deuda o la liquidación en el momento debido. De hecho, en la importación tenemos el pago anticipado y en la exportación tenemos el pago con plazo de espera, que esto es una variante que se dio, que se reimplantó en el año 2002 y hoy subsiste para quien exporta puede pagar los derechos de exportación con un plazo de espera. El plazo de espera implica, por supuesto, un plazo, y la extinción de la obligación tributaria no se dio originariamente, sino que se da cuando pague dentro del plazo establecido. Es una opción, no es yo como exportador la puedo tomar, no estoy obligado a hacerlo, pero me conviene. Sin embargo, tengo que saber que cuando tengo un pago diferido, no extinguir la obligación tributaria hasta que no lo pague y me van a aparecer intereses. Entonces, cuando hay pago fuera de término, que al decir fuera de término debería ser cuando no es un pago originario, satisfecho originariamente, rigen intereses resarcitorios y punitorios. Esto está en los artículos 794, 796 y 797. ¿Qué dice la ley? Hasta que ustedes puedan profundizarlo. Que esos intereses los fija el Ministerio de Economía, por los artículos 794, 796 y 797 se le delegó al Ministerio de Economía establecer las tasas de intereses resarcitorio y punitorio, que hace pocos días atrás volvió a ser ajustada. Pero no fue ajustada. Y otra cosa que preveía la ley es que se actualizara la deuda, esto en el artículo 799, por los históricos precios mayoristas a nivel general. Y ahí le pongo destacado que esta actualización de deuda está prohibida por las leyes 23.311, 23.928, 24.473, 25.561 y el decreto 214. En síntesis, porque esto hay que profundizarlo, la ley 23.311 es la ley que institucionalizó el acuerdo del GATT, con el cual es para importaciones, y en el artículo 9 dice que la deuda tributaria tiene que estar convertido a los pesos por el tipo de cambio vigente al momento de contraerse. Con lo cual me está queriendo decir, vos pagás después, pero vas a tener que pagar una deuda especificada, no moneda extranjera. La ley 23.928 fue la ley de convertibilidad, que no se derogó salvo una parte, en la cual prohibía la actualización de cualquier tipo. En este caso, el precio mayorista a nivel general, que si ustedes buscan la ley va a decir prohibida la actualización por leyes tales y tales, o como está pasando hoy, que la aduana aplica actualización por el tipo de cambio, que está también prohibida por la ley 23.928 por cualquier tipo de forma que se produzca. La ley 22.415 eligió precio mayorista a nivel general, pero hay distintas modalidades para fijar la actualización de la moneda. Puede ser, no sé,
el índice de la construcción, que acá no se usa, puede ser el precio internacional de un producto, que acá no se usa. Hay distintos índices. Lo que la aduana, y vamos a ver después el litigio, es porque actualiza por tipo de cambio. La ley 24.463 también contiene una prohibición a la FIP de hacer planillas de actualización. La ley 25.561, sus artículos, el artículo 4 recoge el artículo 7 y 10 de la ley 23.928 diciendo que sigue vigente, y el decreto 214/02 dice lo mismo, a pesar de que ingresa el SER, que es un coeficiente medio que en realidad para mí es como si fuera una actualización, pero no lo llama así, y también rectifica que la actualización no está vigente. Por eso hablo, lo destaco ya en particular, y le estoy anunciando un conflicto que ahora vamos a seguir viendo. Entonces, las liquidaciones, vuelvo a las liquidaciones tributarias aduaneras. Cuando se produce, cuando se materializan los hechos imponibles previstos en la ley 22.415 y normas complementarias, esto como un repaso de cuando hay una liquidación tributaria aduanera, se devengan los estímulos a exportaciones, porque ahí hay una liquidación tributaria aduanera que hace la aduana a favor del contribuyente, que también hay que revisarla muchas veces. Y otro caso que se puede dar que se da una liquidación tributaria es cuando se produce el cobro sin causa del gravamen. El cobro sin causa del gravamen es cuando el Estado me está cobrando a mí un impuesto que no corresponde. O el pago en demasía de los estímulos, que alguna vez ha pasado, que la aduana ha liquidado estímulos de exportación en demasía, y eso es también producto de una liquidación tributaria. Estos son los principales casos que se pueden dar.